Buenas noches. Bueno, por aquí vamos a enviar el video de la explicación de pues el trabajo terminado. Tener presente que el análisis fue inmensamente largo, de que usted solamente le dan 10 minutos, de que todos los cálculos están aquí en este Excel, hay como 15 pestañas y usted en realidad no le van a preguntar cómo hizo una amplitud. No, usted le pregunta, no le van a preguntar es que exponga los resultados, los cuales son los que están en la presentación o en la diapositiva que pues se va a enviar también. Entonces nos vamos a enfocar solamente en eso y bueno, obviamente explicar los resultados. De hecho ahí están bien explicados, pero vamos como a discutirlos un poco. A ver, la base de datos tenía 10 variables, las variables eran de diferente naturaleza, habían variables que eran cuantitativas, otras cualitativas. Recordar que la cuantitativa discreta es aquella que es obviamente numérica, pero solamente puede tomar números enteros, o números como 5, 6, 7, 8, es decir, no toma valores decimales, mientras que la cuantitativa continua es la que puede tomar cualquier valor. Para eso entonces el peso, digamos, no sé, 75,32, eso es un número decimal, eso sí lo permite las variables cuantitativas continuas. Mientras que las otras eran cualitativas, eran nominales, porque en las nominales, a diferencia de las ordinales, en las nominales simplemente, pues no importa la jerarquía o no importa el orden, ¿ok? Eran 10, aquí se tenían pues la descripción de la tipología, naturaleza de las mismas. Tener presente pues que el análisis se abordó siempre, digamos, de una manera descriptiva. De hecho, a usted le toca hacer un análisis estadístico descriptivo y cuando uno habla de un análisis descriptivo, uno generalmente habla de un análisis univariado, donde habla entonces de la media, mediana, moda, de las tendencias o de las frecuencias de acuerdo a las variables. Entonces, eso fue lo que se hizo y luego ya al finalizar se hace entonces el análisis bivariado, ¿ok? Que ustedes también se lo requerían. Entonces simplemente se hizo una descripción, recordar que las variables cualitativas, como el sexo, como municipio y demás, pues obviamente uno no les puede calcular ni media, mediana, moda por ser precisamente variables cualitativas, no son variables numéricas. Entonces uno simplemente habla de los porcentajes. Por ejemplo, aquí no hay nada raro, simplemente uno habla que la mayoría son hombres. De hecho es levemente porque apenas es un 53 y que el restante es mujer. ¿Ok? Esto ya se puede evidenciar. Y bueno, por aquí tenemos la variable edad. La variable edad sí es una variable cuantitativa. Lo que se hizo es hacer un análisis descriptivo. Para ello entonces uno genera primero una tabla de frecuencias. La tabla de frecuencias se hace por intervalos. Por intervalos es cuando yo tengo un límite inferior y un límite superior, que es lo que nosotros habíamos hecho acá. Para calcular esa amplitud, pues simple. Lo voy a explicar solo con una variable y ya todas las demás variables que fueron cuantitativas, pues ya van a ser lo mismo. Uno debe calcular la amplitud para saber desde dónde van los intervalos de cada variable. Entonces, para ello, uno como calcula esa amplitud, simplemente, corremos esto aquí más grande así, simplemente utiliza esta formulita. Dice que necesitamos el rango es la resta entre el valor máximo y el valor mínimo, la cantidad de intervalos, que está la fórmula de Sturges. Entonces, si le preguntan que cómo hizo para calcular el intervalo, pues se hizo a través de la fórmula de Sturges, que es 1 más 3,33 por longitud de n, que es el tamaño muestral, que sería 326. ¿Y eso cuánto da? 10. Y ya dice que la amplitud es la división entre rango dividido la cantidad de datos, es decir, esto dividido esto. Y ya entonces para generar esta tabla de frecuencias yo calculo aquí el límite inferior, que es el valor mínimo, que en este caso era 8,02, ¿sí? 8,02 y voy sumando aquí la amplitud, 8,02 más 2,47, después este termina, empieza donde termina este y así sucesivamente. ¿Hasta cuándo? Hasta calcular los 10 intervalos. Y ya entonces calculo la marca de clase, recordar que la marca de clase es la división entre estos dos datos, perdón, el promedio entre el límite inferior y el límite superior. La frecuencia absoluta es la cantidad de datos que se tienen dentro de este rango. Entonces hay 5 datos que están entre 8 y 10,5. La frecuencia absoluta acumulada, simplemente yo voy acumulando mis frecuencias. Miren que aquí yo tengo 5, aquí tengo 11, pero aquí ya acumuladas voy a tener 5 sobre 16. Pues 16, 50, porque voy sumando estos datos de acá acumulados. La frecuencia relativa, para la frecuencia relativa, tenemos entonces la división.
de los datos. Entonces, simplemente la adición entre este dato, que es el 10.5, perdón, la frecuencia, dividido eh, la frecuencia total, que es 326. Entonces, 5 dividido 326 me da 0.02 y yo lo coloco en porcentaje que más el 2%. ¿Cuánto me tiene que sumar esto? El 100%. Entonces, eso, de esa manera se calcularon estas tablas de frecuencia. Eso no se lo van a preguntar a usted, pues que vaya a ese detalle, sino que analice estos resultados. Los resultados son estos de acá. Acuérdese que íbamos a calcular estadísticos, calculamos estadísticos de tendencia central, que es la media, mediana, moda. Calculamos estadísticos de variabilidad, que es la varianza, la desviación estándar, el coeficiente de variación y calculamos entonces los cuartiles. Tenemos el cuartil 1, tenemos el cuartil 2 y tenemos el cuartil 3. Voy a explicar solamente una variable cuantitativa y ya todas las demás funcionan de esta manera. La media siempre va a ser el promedio de la, ¿cuánto es? 49.44. La mediana es el valor que me divide mis datos en dos 50%, es un 50% encima y un 50% abajo. Entonces yo puedo decir, el 50% de las personas tiene 50 años, 50.37 años o menos. Y la moda es el dato que más se repite. El dato que más se repite, no la edad más común es 44. En cuanto a las estadísticas de dispersión, la que más nos interesa es este coeficiente de variación. Entre más cercano esté este coeficiente de variación a cero, entonces significa que la variable es más homogénea, significa que los datos son más parecidos. Entre más cercano esto esté a 100%, significa que mis datos son más dispersos, más heterogéneos, es decir, más diferentes. Mire que aquí esto es un 11.86, eso es un valor muy bajito. Uno dice que es bajito cuando es inferior a 20. Entonces uno puede concluir que sí, que la variable es homogénea, que los datos son muy homogéneos, que los pacientes o las personas participantes del estudio tienen edades muy similares. Y los cuartiles siempre me dividen mis datos en cuatro partes iguales, en 25, en 50, en 55%. Entonces me dice que el 25% de los datos de las personas tenía un peso de 43.9 o menos, que el 50% tenía 57.5 menos y que el 75% tenía 54.3 o menos. ¿Ok? En cuanto al diagrama de cajas que a ustedes le solicitaban que lo calculara, simplemente uno mira si hay datos atípicos. Hay datos atípicos, ahorita vas a ver que aparecen unos punticos por aquí. Estos datos son datos extraños o datos que no coinciden con el comportamiento normal de los datos. Digamos que si alguien tiene una edad, por ejemplo, de 25, eso sería un dato muy extraño porque la mayoría tiene edades de 20, 50, 55 años más o menos. Eso para la variable edad. Entonces ya sabemos cómo funciona, entonces ya decíamos la tabla de frecuencia agrupada, es decir, por intervalos, se calcularon los intervalos, se calcularon los estadísticos, mire que el promedio del peso es 74.05, el 50% de las personas pesadas 74.26 o menos, el peso más común fue 74.30, el coeficiente de variación solamente dio 11.86, lo que indica también que fue una variable muy homogénea, muy similar. El 25% de los datos pesaba 65.77 kilos o menos, el 50% de las personas pesaba 74.26 o menos y el 75% de las personas pesaba 85.25 o menos. Miren que aquí el diagrama de cada sí me muestra valores atípicos, valores extraños. Entonces, pues seguramente son personas con problemas alimenticios. ¿Ok? En cuanto al municipio, no. Uno aquí, como es una variable cualitativa, uno alcanza a evidenciar que la ciudad más común fue Medellín, con un 82% del total de personas. En Envigado solamente hubieron 7 y pues en Itagüí solamente hubieron 12. La más representativa fue Medellín. La EPS, perdón. Fíjense que acá, pues aquí tenemos 5 EPS, casi todas tienen el mismo porcentaje, 19, 20, 19, 20. ¿Qué significa eso? Pues que no hay, digamos, una representatividad más importante de una con respecto a las otras. ¿Por qué? Pues porque todas tienen casi el mismo porcentaje, ¿sí? En cuanto al exceso laboral, las personas señalaron un 40%, un 39, 40%, pues que que se encuentran en exceso laboral. Eso es una cifra bastante considerable que se tiene que tener presente. Y por último, para la variable cuantitativa cuello, entonces, de nuevo, se hace la tabla de frecuencias por intervalos. Esto era la circunferencia. Entonces,
Dice que la circunferencia medía en promedio 33,98 centímetros, es casi 34, que el 50% de las personas tenía una superficie, una circunferencia, perdón, de 33,76 centímetros o menos, que la moda fue 34,01, es decir, el dato más común. Y bueno, el coeficiente de variación fue incluso más bajito, este era 10%, significa pues que las longitudes o las circunferencias de cuello de las personas fueron muy similares para todas las personas participantes del estudio. El 50% de las longitudes fueron iguales o inferiores a 31,78. Ese fue el 25%, el 50% fue igual o inferior a 33,76 y el 36,47 lo tuvo el 75% de las personas. Cuanto al diagrama de cajas, significa entonces que los datos, pues hay datos atípicos y cuando las cajas son muy parecidas, por ejemplo en este caso, pues el dibujito es muy simétrico, significa que hubo simetría de los datos. Aquí se puede observar, digamos, una pequeña simetría entre los mismos. Acabamos de terminar entonces el análisis univariado, que el análisis univariado era coger variable por variable y analizarla. Y luego, entonces vamos a analizar acá. Vamos a analizar entonces diagramas o análisis bivariados, que para eso entonces uno hace un análisis de correlaciones entre variables. Por ejemplo, yo aquí quiero analizar si hay relación entre la edad y el peso. Uno podría pensar que a mayor edad, pues hay mayor peso, algún tipo de relación de ese estilo, pero fíjate que aquí hay muchísima dispersión. Al haber tanta dispersión, ¿eso qué implica? Pues que los datos no se correlacionaron, que no hay correlación entre esas dos variables, ¿ok? Además, este valor, que es el R al cuadrado, entre más cercano a 1 significa que hay mayor correlación. Mire que ese valor fue de 0,08, eso es un valor demasiado bajo. ¿Y qué significa? Pues lo que habíamos dicho, que no hay mucha correlación entre esas variables, entre edad y peso, ¿ok? O sea que uno no puede decir que a mayor edad hay mayor peso ni nada de ese estilo, porque no hay correlación. Y por último, entre las superficies se quería buscar a través de un análisis pues bivariado, bivariados que contiene dos variables, esto es aquí el circunferencia de cuello y bíceps, que supongo que eso también es lo mismo que la, que la circunferencia de la bíceps, pues no sé, no decía, de los bíceps, perdón. Y de nuevo, no hay correlación. ¿Por qué? Porque estos datos son muy dispersos. ¿Qué tendría que pasar para que hubiera relación? Pues que se notara una tendencia por acá, que los datos estuvieran muy pegaditos, no tan separados y tan lejanos. Entonces podemos concluir que estas variables no están correlacionadas. Eso es lo mismo que señalamos aquí. Aquí ya están las conclusiones. Y pues bueno, esto era como un pequeño video. Al igual habíamos dicho que el video era algo corto. No, pues, esto es pues gran parte de todo un curso de estadística. Entonces pues no podemos llegar a un detalle. Al igual yo sé que el video ya duró 10 o más minutos. Entonces no, muchos éxitos. Listo, seguimos en contacto. Feliz noche.